Muy buenas tardes, gracias, muchísimas gracias por sintonizar una vez más su programa Consultorio en Salud, la catedral de la mejor información médica. Gracias por seguirnos, gracias por su preferencia, gracias por continuar con nosotros en toda esta pandemia en la cual hemos estado transmitiendo en esta cobertura especial sobre todo lo más reciente, lo más actual sobre esta situación que hemos estado viviendo a lo largo de más de un año ya en el mundo. Y bueno, afortunadamente los casos de COVID han ido disminuyendo aquí en el estado y en todo México, han ido disminuyendo los internamientos y los fallecimientos también han ido disminuyendo, pero no debemos de bajar la guardia para evitar contagios y evitar que esto vuelva otra vez a ascender y tener problemas como los que vivimos ahora después de diciembre, enero, que fue una situación crítica, muy difícil que se vivió aquí en el estado y en muchos estados de México y que todavía se están viviendo en muchos países del mundo como Brasil, Francia, Italia, que están viviendo situaciones difíciles. Por eso hay que evitar, hay que seguirnos cuidando. Y bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se relaciona mucho también con el COVID y que es una de las comorbilidades que se ven muy asociadas a este problema y que es un factor de riesgo en la mortalidad, que es la diabetes. Y para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Francisco Navarrete, él es médico internista, endocrinólogo, y estamos hablando de este tema durante la siguiente hora. Doctor, qué gusto me da que estés de nuevo con nosotros, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Doctor, la diabetes. La diabetes es un problema de salud pública que desafortunadamente en las últimas décadas se ha ido hacia arriba. La incidencia de esto afecta ya no solamente a los adultos, que antes estábamos acostumbrados a verlos en personas de 50 años o más, y ahora los vemos en jóvenes, en niños, incluso adolescentes con diabetes tipo 2, que antes se veía en el adulto. Es correcto, ahorita el 72% de las diabetes son en personas en edad productiva, es decir, entre los 30 y los 60 años. Entonces, ha venido en aumento, es la única enfermedad que es una enfermedad no infecciosa que es considerada una epidemia a nivel mundial. Ha venido en aumento de manera muy importante, ahorita vamos a ver algunas gráficas del aumento tan importante que ha venido teniendo, y esto viene de la mano con la obesidad y el tener diabetes, el tener obesidad y el tener hipertensión, que el 47% de las personas con diabetes tienen hipertensión, son factores de riesgo los más importantes que se ha visto para la muerte por coronavirus. Así es, doctor, ¿cómo podemos definir o qué es la diabetes en sí? Okay. La diabetes es una enfermedad donde el páncreas no secreta suficiente insulina y la insulina no funciona bien. Y la insulina, su función es mantener los niveles de glucosa en la sangre normales porque están entrando a las células a hacer su función como si fuera la gasolina de nuestro automóvil. Eso es la glucosa para nuestro cuerpo, es lo que necesita nuestro cuerpo para generar la energía. Y la insulina es lo que hace que entre a las células para que se haga la función con la glucosa. O sea, si la insulina está disminuida o no hay, el azúcar se va para arriba. Es correcto. Comúnmente se dice, no entra a las células y se mantiene en la sangre, y este exceso de glucosa en la sangre es lo que genera las complicaciones de la diabetes, como la pérdida de la vista, la falla en los riñones, la neuropatía por diabetes, las amputaciones, el aumento del riesgo de infecciones, que no solamente es con coronavirus, sino que en mucho otro tipo de infecciones, como cándida, como mucormicosis, que son enfermedades muy severas, como el síndrome de Fournier, que son infecciones severísimas en el paciente con diabetes, las neumonías, que son muy frecuentes por neumococo. En diabetes, cuando está mal controlada, aumentan mucho más porque las defensas, la inmunidad innata del cuerpo no está funcionando de manera correcta. Las enfermedades cardiovasculares también se ven asociadas. Sí, la causa número 1 de muerte en personas con diabetes es infarto al corazón, y es por la inflamación que se genera en el endotelio, que es la capa interna de las arterias, y esto aumenta el riesgo de un infarto o de una embolia. Siempre que les pregunto yo a los residentes en el hospital universitario, los de cardiología, que están viendo pacientes, le digo, ¿cuál es el antecedente que tiene? Siempre dicen diabetes y hay otro, tabaquismo. Es correcto. Siempre van asociados, casi siempre. Sí, obesidad. Exactamente, hay 6 factores de riesgo para tener un infarto o una embolia. Uno es el aumento del peso, el sobrepeso, la obesidad, el colesterol elevado, colesterol LDL, los triglicéridos elevados, la diabetes, la hipertensión y fumar. Mientras más factores de riesgo tengamos, mayor riesgo de tener un infarto o una embolia a una edad temprana. Ahora, doctor, ¿cómo es que la glucosa elevada en la sangre causa el daño en los vasos sanguíneos? ¿Cómo nos afecta? Sí, la parte interna de nuestras arterias, de todas nuestras arterias, desde las más grandes hasta las más pequeñas, se llama endotelio, y la glucosa alta genera mucha inflamación en ese endotelio. Si le sumamos la inflamación que genera el fumar, si le sumamos
el que se pega el colesterol malo y los triglicéridos en esas arterias, en ese endotelio, en esa parte interna, es donde se forman los ateromas, que es una obstrucción de lípidos que se genera en las partes internas de las arterias, que puede obstruir una arteria o lo que es peor, que se desprenda y vaya a tapar una arteria más pequeña, como serían las de nuestro cerebro. Así es. Ahora, mencionamos también otro problema, el problema ocular, la ceguera por diabetes. La causa número 1 de pérdida de la visión o de ceguera en México es diabetes, porque en la parte interna de los ojos, que es la retina, hay arterias que llevan la sangre a la retina, que cuando la glucosa está alta se generan unas arterias todavía más pequeñas, más tortuosas, más frágiles, que se rompen fácilmente, y si se rompen producen un área de sangrado que hace que vayamos perdiendo la vista paulatinamente. Ahora, doctor, ¿hay creencias o situaciones de las personas que dicen, no, yo no tengo diabetes, no tengo azúcar, como comúnmente se dice coloquialmente, porque me cicatrizan bien una herida? Sí, la cicatrización es una de las cosas que vemos disminuidas en diabetes, pero para que eso suceda necesitamos niveles muy altos de glucosa. Entonces, las personas cuando empiezan con diabetes no tienen ningún síntoma, porque el nivel de glucosa no es tan alto como para generar síntomas, pero sí es suficientemente alto como para generar daño en la parte interna de las arterias, en el endotelio y en otros órganos, que se va generando el daño poco a poco. Ahora, ¿un paciente con diabetes pudiera no tener ningún síntoma? Sí. De hecho, las personas cuando nos esperamos a que tengan síntomas de diabetes para hacer el diagnóstico, ya pasaron 8 años con diabetes fácilmente. Entonces, esos 8 años ya generaron cierto daño en ciertos órganos. No nos podemos esperar a que las personas tengan síntomas para hacer el diagnóstico. Tenemos que checarlas desde antes. Personas que tienen sobrepeso o obesidad, personas que tienen obscurecimiento en la parte de atrás del cuello, axilas o ingles, que es la acantosis nigricans, personas que tienen padres o abuelos con diabetes, deben de estarse checando cada cierto tiempo. Las guías recomiendan cada 2 años estar checando la glucosa para ver que no se aumenten, y yo recomendaría incluso un poquito más, checar también niveles de glucosa, insulina y algo que se llama HOMA, que es una relación estadística entre glucosa e insulina, para ver qué tanta resistencia a la insulina hay, por lo tanto qué tanto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Vamos a una pequeña pausa, doctor, que me están señalando. Vamos a un corte, no nos tardamos nada, regresamos.